pasar a la segunda parte para comprender la iglesia de casa, pero de esta óptica que es la simbólica. Vamos a definir primero términos. ¿A qué nos referimos con simbólica? Parece que es algo tan afín, pero tan lejano, algo también de lo que todos hablamos, todos usamos, pero muy poco comprendemos. Y en ese ámbito, la iglesia de casa pues también está inmersa. Como simbólica, entendemos que cuando la iglesia de casa reúne a personas, escuchemos, de diversas culturas, es un término que tenemos anteriormente, existen símbolos y rituales que cada cultura posee y que tiende a agruparlos para fortalecer sus lazos de identidad y de pertenencia. Entonces, ¿qué es la simbólica? Esto, sus símbolos y rituales que cada cultura religiosa posee para fortalecer y dar identidad a su propia cultura. ¿Ok? Entonces, ese es el término. Sus signos y sus símbolos que le dan identidad, que le dan unidad a un grupo religioso determinado. Ahorita vemos, por ejemplo, cuáles. Ahora vamos a comprender que dentro de las iglesias de casa también hay simbólica. Y vamos a retomar los tipos de iglesia que vimos anteriormente. Bien, una vez que se han formado entonces las iglesias de casa, que están establecidas, por decirlo así, que ambos comparten ya tiempo común, historias comunes, vivencias comunes, tienen como elemento de misión el diálogo entre las culturas que están allí. De función no es tanto que si nos vemos y nos reunimos, pero lo determinante allí es dialogar en las iglesias. Su método es el diálogo. Los asistentes proponen un tema, lo dialogan, el discípulo misionero es amante de la cultura y logra efectivamente ese diálogo entre los interlocutores, quienes están allí, escucha y se comunica respetuosamente con todos los demás. Recuerden que su fin no es adoctrinar aún, sino sus evangelizaciones, acoger, escuchar y responder amablemente. En el mejor de los sentidos. Una actitud de salir, un servicio para lograr una comunión. Eso es lo que busca este método de iglesias de casa. Ahora vamos hace 2-3 años el coordinador me dijo: jamás entres en conflicto ni permitas que otros miembros entren en conflicto unos con otros. Si tú eres el facilitador y ves que ya hay un diálogo agresivo entre los miembros, parte, separa, vamos a continuar con el tema de acuerdo a cómo está elaborado. O arropar la opinión de todos, porque sí, efectivamente, un buen facilitador tiene esa doble característica de ser mediador y a la vez ser parte. O ¿qué opinan? A ver, ok, ya está muy golpeada esa comunicación entre todos, sacarlo, ¿no? Todos los demás miembros, por ejemplo, ¿qué opinan respecto de la opinión de él? Perfecto. Y de la opinión de él, pues perfecto, es otra forma inteligente. Porque si no, se va a decir como que córtales, y desde ese momento entonces ya tienen un estigma ellos, ambos, en la comunidad. Recuerden que tiene que ser una cuestión interpares, entre iguales. Esa, por ejemplo, puede ser algo que nos va a servir. Entonces, por ejemplo, ya se está golpeando esa relación, esa comunicación, incluso ya de violencia. Vamos a ver qué opinamos los demás respecto de lo que dice él. Por ejemplo, no, a ver, hermano, lo conocieron, ¿no? ¿Qué opinan de él? Entonces se saca ese tema al común, por ejemplo, y se puede incluso conciliar, ¿no? Tal vez ni ellos lo tenían la verdad, que la tenía todo el resto, pero que se la pasaron a y a veces eran ellos dos, por ejemplo, cuestiones prácticas, pero por ello el diálogo también debe ser inteligente, bien estratégico, equilibrado. Ahora, vamos rapidísimo, yo sé que esto es una cuestión un poco más ligera. Los símbolos y rituales, la simbólica en la iglesia de casa, tipo religiosidad popular. Bueno, ¿qué expresa? Su relación con Dios de una manera netamente simbólica, y el paradigma de esta simbólica es el acontecimiento Guadalupe.
Ustedes saben que es todo un códice. Señalan aquí en el material que por qué la religiosidad popular tiene una simbólica tan impresionante en Guadalupe, porque ella es todo un códice. Y relatan efectivamente que dentro de ella, a la altura del vientre, está el Quicunce, que significa del Dios esperado. Entonces, el momento aquí está, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, que gracias a un poco de la sangre que en un momento desangró, y esa sangre que cayó a la tierra, dio fertilidad para que saliera el hombre y la mujer y el maíz. Y entonces todo aquel que diera su vida o que derramara sangre como Quetzalcóatl estaba dando origen efectivamente a cultivar más hombres y mujeres o más fertilidad. Por eso las peregrinaciones y las imágenes optan porque entre las imágenes más sangrantes, mejor. Si yo doy rodillas y sangro, mejor, ¿no? Entonces tiene todo un sentido, un símbolo. A veces es una simbólica, a veces solamente hay que desvelar. Por ejemplo, a las personas que ven a las más nobles les gusta que el Cristo que está sangrando, ¿no? Y si van a peregrinar hasta que se cansan, ¿no? Entonces, de fondo estaba eso, ¿no? Como que un apoyo al Dios Quetzalcóatl que sangra, su esfuerzo y aquello, y da fertilidad a la tierra, salen los hombres y las mujeres. Hace más de 60 años mi papá nos llevaba a las peregrinaciones y había hombres que se ponían nopales con espinas en la espalda y en el pecho, y así caminaban. Veíamos mucho en la calzada de Guadalupe, gentes que venían desde la glorieta de Peralvillo de rodillas hasta la basílica. Y era un sacrificio extremo, ¿no? Sangraba sus rodillas, sangraba su cuerpo. Era una forma de ellos pagar una manda. Si quisiera leer de manera, aquí bibliográfica lo que nos relata respecto a esto, para no quitar punto de valor a ninguna cosa. Dicen, Guadalupe es paradigma de esta cultura religiosa, de religiosidad popular, de tipo de iglesia de casa, porque ella habla de símbolos repartidos armónicamente en su imagen. Todos estos símbolos constituyen un mensaje en códice náhuatl, siendo así una auténtica catequesis. Uno de los signos más importantes en el centro, a la altura del vientre, es una flor de 4 pétalos, con un pequeño círculo en el centro. Y este signo de los 4 pétalos con el círculo en el centro representa al Dios que muchos pueblos en América esperaban que llegara. Ese signo tan sencillito significaba un Dios muy esperado. Creo que sí lo tiene. Ahora, los pueblos del centro de México, no sabemos que todos los pueblos de Latinoamérica, fíjense, por eso a veces el acontecimiento guadalupano fue una conversión masiva, porque todos los pueblos de Latinoamérica estaban esperando un Dios y lo representaban con ese Quicunce. Pero en el centro, aquí en América, a ese Dios lo llamaban Quetzalcóatl, que gracias, como les decía, gracias a la sangre que cae del pie que él accidentalmente se pinche y se derrama sobre la tierra, que al hombre y a la mujer y al maíz. Por ser Dios de la sangre, es vida. Todo ser humano que con su sangre le ayuda a regar la tierra para que nazcan niños sanos y haya cosechas abundantes del maíz, es un masigual, o sea, aquel que la divinidad merece por hacer penitencia. Entonces, todos quieren hacerse gratos a ese Dios. Por eso sí que sangre mi rodilla cuando voy a la peregrinación, ¿no? Por ser grato. Estoy colaborando a una humanidad nueva, niños sanos, una fertilidad buena para los campos. Entonces, en otro sentido, no están equivocados, tienen razón. Entonces, la diosa Tonantzin, nuestra venerada madre, que habita en el cerro del Tepeyac, ahorita ubicado al norte de la Ciudad de México, es donde sucede este acontecimiento de Guadalupe. Lleva en su frente varios quicunces, y si para la diosa Tonantzin todavía es una idea, o sea, la Tonantzin tenía así como que los quicunces ahí en la frente y es una idea, pero la Guadalupe ya lo tiene en el vientre, es alguien que lo hace realidad.
ya que se coloca ese signo, como decimos, a la altura del vientre, con el listón negro que se ponían las embarazadas. Esta promesa ahora consumada, como enseña ya, esa promesa consumada en María, es esculpida en forma de quercunce también en la piedra del sol del calendario azteca. Si algún día ustedes se dan vuelta para museo de antropología, ahí está. El signo del sol, fíjense, que rodea el cuerpo de la señora, esos no son picos, todo eso como anaranjado no es pico, todo lo que está como de gris son nubes. Entonces entre las nubes se abren y aparece un halo de sol impresionante y ahí aparece el acontecimiento. Entonces el sol que rodea el cuerpo de la señora Tepeyac completa el mensaje. En la creencia de estos pueblos originales de América, el sol es el Dios generoso que se sacrificó por la humanidad arrojándose al fuego. Y ya que se sacrificó arrojándose al fuego, le fue concedido ser un sol, el quinto sol, el más esperado, el verdadero, fue su premio. Fíjense, por un acto bueno de sacrificarse por la humanidad y arrojarse al fuego, se convirtió en sol. Entonces, en el centro de México se conoce con el nombre de Nanahuatzin. Entonces, siendo así, como decimos, el quinto sol, el sol perfecto, porque antes habían otros 4 soles imperfectos. Entonces todos estaban esperando ese quinto sol perfecto, el Nanahuatzin, el Dios que quiere que haya una humanidad perfecta. Por eso se sacrifica. Y que desaparezcan de esta tierra las imperfecciones anteriores de los 4 movimientos solares. Todo este sentido de vida tiene un destinatario, el Dios viejo, pueblo, simbolizado en el códice guadalupano por el rostro del indígena. No es un ángel, no es un niño. Está simbolizando efectivamente un pueblo esclavizado, un Dios viejo. Entonces ahora viene una humanidad nueva. Por eso todo perfecto tras el sol y allá Dios esperado en el vientre de María. Que debajo de la luna negra, que no es un cuerno del diablo, la luna negra representa la diosa de la muerte. Él parece, fíjense, ese pueblo oprimido, ese pueblo viejo, parece asirse, o sea, tomarse con sus manos del vestido, el vestido y el manto de la señora. Que eso para muchos mexicanos significa una verdad heredada de sus antepasados. Ahí también está la historia, la continuidad. Porque da sentido a su vida, a la vida de pueblos y a la vida personal. Entonces, Quetzalcóatl entonces y los macehuales, recuerden que los macehuales son los agradables a él porque también se sangran, que van de rodillas al santuario y se laceran hasta sangrar, a veces sin saber por qué lo hacen, a veces más por sentido penitencial, reviven el mito original y originante de la creación de un pueblo. Las imágenes sangrantes, sobre todo el nazareno y el crucificado, serán los grandes macehuales. De aquí la veneración en que son tenidos todos los miembros de esta cultura religiosa. Y la fiesta más grande para ellos son las fiestas de la sangre, el Viernes Santo, como por ejemplo, ¿no? Y hay quien piensa que la Semana Santa termina con el Viernes Santo. Para ellos, por ejemplo, la resurrección no existe. Por eso va más gente a la Vía Crucis que a la Vigilia Pascual. El reto entonces para nosotros en esa iglesia de casa, desde la simbólica, es desentrañar ese significado histórico, todo ese contenido, hecho un códice, pero actualizado para mí. ¿Cómo nosotros vamos a ser los dos macehuales? Para crear una humanidad nueva. Porque ya se sacrificó ahí el sol, la idea está ahí inaugurado y hecho real, una persona esperados por todos. Ahora nosotros, ¿cómo podemos ser? En todo caso, ¿cómo ser una casa en la que Dios se encarna nuevamente? Y ya todos hacen toda la idea de las peregrinaciones. Ok, entonces, sin más en eso. Por una parte, un momento destructivo. Si uno tiene que destruir todos los paradigmas de la gente, entonces la virgencita y todo lo que sea, no, esa parte destructiva, ¿no? Desmitificas. Es una parte, por decir, destructiva, pero es positiva, porque después tú explicas efectivamente lo que significa.
Es un tipo de iglesia de símbolos y ritos. Esa es su simbólica, la religiosidad popular. El acontecimiento de más grande es Guadalupe, aunque hay otros, el niño la tocha o lo que ustedes quieran. Okay. Sí queda claro con eso, ¿verdad? Okay. Vamos adelante con símbolos y rituales ahora en la iglesia de casa tipo papá y mamá. Allí aparecen más y están aquí descritos como símbolos y ritos la entrega, por ejemplo, de la vela, de la Biblia, la unción con el aceite, que ya se va haciendo una catequesis. Ahí hay rito y hay signos visibles, ¿no? Como la vela, tal cual, es un signo visible, la Sagrada Escritura, el aceite. Ok, para no detenernos tanto. Hay muchas otras características que se pueden usar allí, pero el prototipo de la iglesia de mamá y papá catequistas es ese. ¿Y la vela sagrada Biblia? Ajá, y el aceite, la unción con el aceite. Por ejemplo, del aceite, ¿no? Pocas veces se quiere la unción de los enfermos. Primero porque se pensaba que es para los que ya se van a morir. Ajá. A veces porque no, como es un sacramento, ¿no? Ustedes saben que sacramentos son bautismo, confirmación de Eucaristía, y los sacramentales son el agua bendita, una bendición de una casa, de un carro, y que también son válidos. Como una unción con aceite es un sacramento. En el sentido de que ya lo explican aquí. Ok, cuando una puerta de una bisagra chilla, cuando algo está bien atorado y ya no recorre, ¿qué le echas? No, pues con un aceite, ¿no? Y eso hace que efectivamente fluya, no hace movimiento. Ajá. Entonces también nuestras vidas, como la bisagra, puede estar tal vez detenida por algo, viene la unción con el aceite y normalmente hace que fluya, ¿no? Nuestra dinamicidad. Por ejemplo, en eso concreto, ¿no? Ese es un reto y un símbolo del aceite. Y pasamos al de símbolos y rituales en la iglesia de casa tipo comunidades eclesiales de base. Okay. Entonces es el tercero. Este tipo de iglesia de casa que es el más abierto a cualquiera de las plurales culturales, religiosas, actitudes, tienen como actitud clave la pregunta y el diálogo, el por qué esto o por qué aquello. Aquí como convergen varias, puedes preguntar tú por qué usas esto, ¿no? O tú esto, ¿qué significado da? ¿Y tú qué significado le apropias a esto, ¿no? Porque recuerden que son varias. Pues ahí los símbolos son diversísimos y los ritos también son muchos, ¿no? Y aquí, fíjense, los símbolos que surgen de estas comunidades eclesiales de base no son tanto ya la cruz nazi o lo que ustedes quieran, no ese tipo de... Sus signos son más vivenciales, ya que están comunes y como tratan cosas reales, después sus signos y sus símbolos, incluso sus rituales, son cosas concretas. El comedor popular, el dispensario popular, o sea que los identifican. Allí hay un ritual, no vamos a construirlo, vamos a hacerlo, quien lo atiende. Esos son sus signos y son sus símbolos de estas comunidades eclesiales de base. Los hornos comunitarios de pan, la ludoteca, centros de capacitación médica, de alimentación, cajas de ahorro, tienda popular, taller de manualidades. Recuerde que dijimos que los signos y los símbolos sirven para reforzar la unidad o dar identidad. Entonces, ya que esa comunidad eclesial de base, independientemente de qué cultura religiosa profesan, vieron la necesidad real de la desnutrición, entre todos pusieron su dispensario y eso los identifica. Ese es su signo. ¿Sí me entienden? Para no quedarnos en la idea que solamente tiene que ser gráfico. Incluso alguno físico, por ejemplo, que se organizan, ya se hizo la organización vecinal, ese es su símbolo, ese es su signo. Donde se puedan tomar decisiones, porque eso no es material, pero sí es, por ejemplo, vivencial. Ese es su signo, su símbolo.
Es decir, lo que la comunidad eclesial de base con sus signos y símbolos busca es encontrar esas semillas del verbo depositadas en cada una de las culturas y ponerlas a trabajar. Ok, entonces, sí, esa quedó también más clarita, ¿va? Ok, vamos con el siguiente entonces a símbolos y rituales en la iglesia de casa tipo, sectores humanos y uno más uno. Aquí unimos y dice, es una opción preferencial para diálogo con interlocutores de la religión secular o moderna. Fíjense, este es interesantísimo. Creo que da pauta para trabajar mucho en nuestro tiempo, porque esto es emergente y es pujante. Cuando nosotros hablamos de simbólica en las iglesias de sectores humanos y uno más uno, nos estamos dirigiendo a muchos bautizados, pero que se convierten en afanosos de la fe. O sea, sí creen en Dios, siempre y cuando eso sea racional. O sea, sí, yo no voy a cerrar y decir, sí creo, ¿no? Ok, me gustaría que con mis capacidades puede efectivamente parecerme razonable creer. ¿Por qué digo que es pujante? Porque ahí es donde se encuentran nuevas personas que están empapados de una manera mediana o alta de la ciencia o la técnica. Y en eso pues se encuentran muchos arquitectos, exactamente, esto es lo que quieran. No me atrevo a decir porque es muy amplio. Y los espacios de diálogo, por lo tanto, son variados, desde las universidades que están estudiando como ya los lugares de trabajo. En un tiempo como ahora son miembros de incluso clases medio acomodadas, que ya hacen sus condominios. O sea, yo mientras todo lo que tengo es gracias a mi esfuerzo, a Dios no le debo nada porque todo lo construí con mis manos y con mi razón. Entonces cierran un poquitito, que es un poquito difícil llegar. Eso estamos hablando a un sector humano, por ejemplo en este caso, por no llamarlos intelectuales, sino personas de ciencia y de técnica, digamos así. Y uno más uno, donde va el pensador, va con una persona, como en este caso decíamos a un arquitecto, el que construyó el Burj Khalifa en Dubái, que pensaron que era la Torre de Babel, ese afán de llegar tan alto, porque decían en la historia que ya se habían cansado de que Dios siempre los veía. Entonces que iban a construir una torre tan alta para ellos estar nada más observando eso. Ay, sí. Bueno, saliendo, a veces puede ser, por ejemplo, esa famosidad, ¿no? Bueno, por ejemplo, puedo decir que son miembros de una clase media tecnológicamente letrada. Y también tienen signos y símbolos, por supuesto. Ellos dejando a un lado las preocupaciones de las comunidades eclesiales de base de que vamos a solucionar esto, vamos a solucionar aquello, cuestiones así como tan necesarias, ellos dan paso a la autorrealización. Ya no me voy a preocupar por satisfacer necesidades, sino de cómo vivir mejor. O sea, eso ya lo tengo, pero ¿cómo lo puedo potenciar para ser un poco más? No solamente más humano, ¿no? Sino no ser una vida óptima, no sé en qué condiciones. Es decir, crean nuevos espacios habitacionales, vivenciales, el gym, la casa, la alberca, el campo de golf, el club campestre. O sea, ellos no se preocupan por satisfacer necesidades, ¿no? Sino incluso es por comodidades, por decirlo, ¿no? Pero también son un sector humano donde se puede hacer también la iglesia de casa de uno más uno. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se vuelven tan afanosos en esos sentidos? Porque son personas que han hecho incluso inventos para curar algo, para solventar un dolor, para poner partes donde las haga falta, ¿no? Tienen un espíritu no ya solamente de innovación, sino de casi de creación. Más que bachear, ellos crean, ¿no? Voy a hacer tejido celular de la piel, voy a, no sé. Ellos no se preocupan tanto por esas necesidades, sino de cómo hacer, incluso como tener más dominio. Exactamente. Por decir, los hay, y también tiene su abanico, ¿no? Señala, por ejemplo, algunos otros, como los que sí, efectivamente creyendo en Dios, pero ojalá que sea racional,
Son los que protegen la ecología, cuidan la fauna, la flora marítima, se preocupan por el cambio climático, son defensores de animales, promueven redes mundiales de paz, por ejemplo, promueven la cultura, las artes, son organizaciones no gubernamentales, o sea, están en otro nivel. Por eso los que son dirigidos a personas de clase media alta y con su empape de ciencia y de técnica, ¿no? Que ya no satisfacen necesidades, sino buscan cosas nuevas. En todo caso, si buscaran satisfacer una necesidad, pues es una cuestión general, como es el cambio climático, la paz y cosas así. Diferente, por ejemplo, las comunidades eclesiales de base, ¿no? Que están súper metidos en su colonia, su cuadro, su lugar. ¿Sí vamos distinguiendo? Entonces, ellos en vez de tener, por ejemplo, símbolos y rituales, ellos tienen protocolos. Por supuesto que es un ritual, ¿no? Por ejemplo, si te vas a convertir en uno de los miembros del club, ¿cómo se llaman esos clubes super exclusivos? Pues sí, un club de élite, pues obvio que se mira, te vas a vestir así, el día de tu investidura, traes la toga, la birrete, o traes lo que sea, que viene detrás, tiene su rito, tiene su rito, también tiene su simbólica, y guardan protocolos, semejanzas, incluso códigos de ética entre ellos mismos, ¿no? Y algunos, efectivamente, su característica tal vez que sean elitistas, sean pocos quienes pertenezcan a esas comunidades. Entonces, fíjese, algo también capital en ellos es que antes de imaginarse un cielo al cual llegar, ellos trabajan por construir el cielo que quieren disfrutar. No trabajan ya tanto imaginarios, o tal vez sí, pero buscan hacerlos reales, esos sectores. De ellos, por ejemplo, es algo que nosotros vemos en el Contadero y todos esos lugares en los que realmente se apropien en exclusividad de partes de la urbe. Se nota evidentemente dónde están estas personas, se convierten en zonas exclusivas donde la mayoría de la población no puede entrar, y si una persona entra es constantemente vigilada. Estas personas son reales, ¿eh? Sí. Entonces, exactamente, bueno, toda la parte de ahí arriba, en Ixtapa hay una parte que se llama la Gran Reserva, que está a un lado del balneario de Ixtapa, la Gran Reserva, y recrearon prácticamente que en unas como 50 hectáreas una colonia de California, ¿no? Así con sus palmeras, sus montecitos con sus pastos que parecen alfombrados, y su fuente al centro, sus casas distribuidas, sus campos de golf, impresionante. Punta Diamante. Sí, algo así como Punta Diamante, es en Cancún, ¿no? Pues no, en Acapulco. Bueno, Acapulco, bueno. En Cancún, San Pedro de Carmen. Todos esos lugares, que existen, son reales. Alguna vez, como dijimos, tal vez nosotros los hemos visto, pero yo creo que más nos ven ellos a nosotros, o ni se fijan en nosotros. Pues ellos hacen, son los que hacen, como dijo, ¿no? Son los que se apropian de ciertas partes también de la urbe, en cuestión de que tienen sus negocios y donde consumimos, ¿no? O tienen sus sistemas de donde ellos tienen tanto dinero, ¿no? Sí, claro, estamos hablando de personas, como decía, que tienen una influencia, creo que directa, no solamente en la economía, porque ese podría ser un error, A veces su juego o su rol social es a veces su capital efectivamente humano. O sea, conocen a personas, se relacionan con distintas familias y cosas así. Sí, claro, por supuesto. La presunción de sí tener el capital, pero digo, el dinero por dinero, no. Entonces, a veces tienen todas las cosas. Exactamente, sí. Entonces, bueno, de estas personas que nos preocupamos, que sí, continuamente asisten al templo. A veces, hasta a veces se construyen sus templos, ¿no? Dentro de la iglesia, sus capillas, pero también lo hacen ocasionalmente. La primera comunión privada de mi hijo que fue al colegio, sus 3 años, los 15 años, la graduación
graduación, el matrimonio, o sea, son personas que también, como decía, buscan ese acercamiento con Dios, y que tienen también sus signos y sus ritos, pero es de otra manera. Entonces, en ese lugar, para nosotros nos proponen 4 cambios. Primero, o 4 cambios que suceden, perdón. Cuando la educación en la fe, por decirlo, se impartía de una manera abierta en un grupo de catequesis allá en la colonia, ahora se convierte en una educación moral dentro de un colegio. Después, los destinatorios cambian. Si antes eran los papás y las mamás, modelo de casa, de manera catequista, ahora los directos destinatarios son los niños. En todo caso, entre ellos. Digo, ¿por qué entre ellos? Porque sucede una dinámica muy especial con ellos en las escuelas. La pueden meter, por ejemplo, no solo con tener el dinero, por ejemplo, el de Cumbres, que está aquí por Santa Fe Paralelo. Entonces, a ese colegio no solamente yo voy a pagar para que mi hijo estudie allí, para que mi hijo pueda ser aceptado, otras mínimo dos familias que ya tienen hijos en ese colegio me tienen que recomendar. Es un requisito. Otras 2 familias tienen que recomendarme a mí como familia para yo poder meter a mi hijo allí. Porque los recursos, más recursos humanos, si el capital, por supuesto, digo, ¿quién puede pagar una residencia en ese lugar? Pero o sea, los destinatarios cambian, los objetivos son otros, pero también son iglesias. Y nosotros los podemos clasificar en una iglesia de casa tipo sector humano o 1 más 1. Pero también tienen sus signos y sus símbolos. Ok, entonces, en aquellas parroquias, seguramente, bueno, pues por aquí a la de alguna, yo creo, ¿no? En algunas parroquias, porque pertenecen a jurisdicciones parroquiales, en los que se habita, dice, un número significativo de profesionistas, especializados, personas que tienen horarios definidos, agendas de trabajo, se tiende efectivamente a formar o optar por una iglesia de casa tipo sector humano o 1 más 1. Y por supuesto, el trabajo que hay que hacer con ellos es descubrir los granitos de oro, personas que tengan oro. Todo lo que tiene aquí la parroquia de aquí de lo de las redes que tienen. Ajá, exactamente, los profesionistas al servicio son una red de profesionistas, doctores, abogados que ayudan a las personas de aquí mismo. Ok, entonces características de este último sector, y con eso terminamos. Se caracterizan porque la razón es su instrumento. Nada que no pueda pasar por la razón, o es verdad, no es verdadero, es un fanatismo, o de plano no va a servir de nada. Por la razón es su instrumento. Desconfían de la univocidad, de la cultura del saber y tener la verdad. Por lo mismo su lenguaje, la palabra y sobre todo de la manera irracional como el hombre la usa. Es decir, a nosotros no nos enseñes a pensar, nosotros les ayudamos a pensar a los demás. Es como ellos usan la razón, no solo que la tengan. ¿Sí? Ellos cómo la usan. Cómo meter todo ese lenguaje verbal a un nuevo nivel, como por ejemplo el nivel psicométrico. Su lenguaje también cambia, es más tecnológico, un toque, un algo, ¿no? Un toque, un control, se prende la tele, se prende la luz, se prende lo que sea. Son lenguajes diferentes. Sí, porque se toda la casa. Exacto. Son lenguajes diferentes. Los controles. En potencia sus sentidos, tocan cuerpos, incluso son personas que optan por descubrir nuevos estilos de vida. Dice aquí que estaban en el closet social. Los dejamos una frase.
Identifican, por supuesto, desde el material también algunos riesgos. Identifican algunos riesgos para ellos. Se me hizo que entre ellos el más delicado es efectivamente sí buscar una mística, pero vacía, un trascendente, pero no real, no concreto. Digo, si su idea es efectivamente ya no esperar un cielo, sino construirlo, porque incluso es una ideología protestante, ¿no? O sea, quien ya está salvado, ¿quién se va a salvar? ¿Ellos o nosotros? No, pues desde aquí ya se ve. El que vive bien, el que no se enferma, el que tiene eso, es el que ya se está salvando. Los que están enfermos, ellos se están condenando. Por lo tanto, acá entre nosotros que nos hable de enfermedad, ven y te vas a sanar, ven y vamos a hacer milagros, porque ya te estás salvando. Entonces sus ideales son diferentes. Construyen su propia salvación y su felicidad, cada uno según donde la haya. Entonces da igual ir a la misa que ir a mis viajes cosmológicos al Temazcal. Por supuesto, claro, en un resort, ¿no? Ok. Y tener un poco de cuidado, ¿por qué? Porque este estilo de vida es el que tiene más influencia entre los jóvenes. Son ideales. Me gustaría así, me gustaría así, me gustaría así. En las escuelas, en estos lugares. Y que a veces se combinan con otras rutas de alto riesgo, como pudiera ser, por ejemplo, las drogas o otras situaciones así. Bien, entonces, ¿alguna duda por aquí? ¿O alguna confusión? Salimos de la grabación igual. ¿No? Bien, pues entonces pues vamos cerrando. Algunos de sus rituales desde inicial, la mayoría se conmueve siempre en situaciones límite, como puede ser la muerte o el dolor. Ahí se hacen solitarios y se acercan de una manera buena, alta, taxativamente por supuesto, hacia la iglesia, en un funeral, en algo se hermana. Hasta el momento de éxtasis, por ejemplo, lejos de eso, un estadio de fútbol, un foro de música, lo que tú quieras. Entonces, vale, situaciones, límite. Entonces, ahí en esas partes están más o menos se hermanan. Vamos a hacer la brochita, ¿no? Para irnos al centro paradisíaco de descanso. Entonces, ahí hay un sector humano, o ahí se puede hacer un grupo uno más uno. Okay. Sí, de alta generación. Sí. Ok, entonces termino diciendo esta parte de los símbolos y rituales de la cultura religiosa postmoderna, donde se encuentran más los jóvenes, donde hay sí un sincretismo, ahora sí una combinación de sensaciones materiales del cuerpo, rozo, toco, pruebo, escucho, veo y eso. Me sorprendió mucho la parte en la que nos dijo el padre Benjamín, que también los sentidos también se excitan, no solamente el tacto, también en los ojos y también en el gusto. Entonces allí combinan ese sincretismo de cuerpo, sensación y espiritualidad compuesta. Donde me dé a mí una oportunidad de trascendencia, allí lo tengo, ¿no? Y está, como dice aquí, netamente los sectores juveniles. Sobre esto afirmamos que son ellos quienes son más sensibles a la religiosidad, los jóvenes. No es que sean ateos o no quieran meterse a la iglesia, a veces puede ser que la propuesta de la iglesia no es atractivo para ellos, pero si tienen una fe sensible, si tienen una fe sensible y está vital, es decir, está viva, o sea, sí buscan, sí buscan. Yo pienso que son los que más buscan, pero como usted lo dijo bien, no llenan las expectativas de ellos por algunas cosas que ya ellos consideran fuera de contexto para la realidad actual. Precisamente porque esta es su espiritualidad, un gozo. Qué placer me da a mí sentarme a pensar en rosario, por ejemplo, ¿no? Cuando a mí me da un poquito más de mística aventarme en paracaídas o de lo que sea, ¿no? O un evento musical. Un evento musical que también hay un ritual, ¿verdad? La entrada, llegan las luces, el humo, no sé, ya vinieron de lejos, dice el artista, ¿no? Salto penitencial. Ya estamos aquí y ahora no va el hit, ¿no? Se avienta la canción y todo grita en lo que es todo. Y luego el envío, ¿no? Ya regresé del concierto y estuvo padrísimo, ve, mira, sucedió esto y esto. Va a estar todavía tal día.
No van a estar la invitación y el convencimiento a las amistades. Ajá, ese es el testimonio. Ahí en el hospital donde yo trabajaba, y llegó un doctor joven que le gustaba ir a los campos de gocha y empezó a invitar a otros. Al rato era un club como de 15 o más miembros que se iban los fines de semana. Ahora vamos a ir a tal parte, ahora vamos a ir para acá, ahora vamos al Chico Hidalgo, y se iban a bañarse de sangre de pintura, ¿verdad? Porque se disparan y se bañan de pintura. La adrenalina, ¿no? A veces el de jugar pues a matar. Sí, también es igual. No sé qué experimentación se sienta, pero bueno, ese es evidentemente un testimonio. No me fue así, por lo tanto, venga, ese es un testimonio, como lo mismo en la misa, ¿no? Es el envío, pueden irse en paz, significa voy a contar cómo te fue en la misa. Pues obvio, si estamos hablando de un sector. Incluso lo que se dedican, lo que ¿no? aprendieron aquí, oye, algo. El que se fue a Six Flags, mucha Chapultepec, entonces ahí también hay rituales, ¿no? Prácticamente que hay un ritualismo debajo de cualquier actividad. Por ejemplo, voy a comprar, ese es un ritual, ¿no? Pasé por la tienda y vi unos tenis que me gustaron, un vestido que me gustó, una chamarrita, un blazer que vi que estaba impresionante, ¿no? La atracción. Después, no sé, hay que juntar, hay que hacer méritos para poder comprarla, ¿no? Y llego y voy y pruebo, me lo olvido, me queda padrísimo, ya, está bien, ¿no? Lo compré, su mega éxtasis, dicen, ¿verdad? Y el testimonio es, pues miren, es que esta me lo compré aquí y acá y está muy padre y todos los demás también van a querer comprarlo. Eso es un ritual. ¿En dónde? Exacto. Ahora, finalmente, signos y rituales en la cultura religiosa cristiana católica, que aquí es muy diversa y nos estamos refiriendo en la liturgia sagrada que nosotros tenemos en cada uno de lo que hacemos, desde la misa, un bautismo, digo, ahí hay símbolos y hay ritos. Bautismo, los símbolos, el agua, la vela, la cobija, la conchita, los aceites santos, el rito, el saludo litúrgico, la profesión de fe, las peticiones, la unción bautismal, pues ahí está todo el rito. Lo que aboga y lo que apunta este material es que dice que antes que hacerlo expresivo, como que ahoga su fuerza vital, porque es más un mimetismo. Digo, claro, yo no me veo bailando para bautizar, y que todos, a ver, pónganse a bailar mientras yo bautizo aquí a los niños. No, por supuesto que no. Pero dice es... Pero en el agüete de Chalma no se varía. Pues tal vez hay un bautismo comunitario de adultos. Pero dice que a veces puede ser, no sé, tan formal, tan concatenada, pero a la vez tan fría. Dicen a veces la liturgia de la iglesia, por ejemplo, una liturgia en Roma. A mí me impactó cuando me dijeron, el Cristo de los primeros siglos, si entra a Roma y ve una misa con el Papa, ¿se identificaría con eso? Pues no. Dios, no, fíjense. A ver, si por eso que quieren porque estamos hablando de la simbólica. Claro. Por supuesto que se identificaría, porque todo lo que está allí habla de él. La expresión, pues, o sea, digamos, identificarse. Es los signos y los símbolos que usan, por ejemplo, convencionales muchas personas para dar unidad y para dar identidad a ese grupo concreto. Todo lo que habla de la liturgia se refiere a Cristo. Ya efectivamente que todo ya frío, paso por paso, exactamente en físico, que los ideales y eso aquello, pues ya es una hermenéutica de la continuidad de la liturgia. Pero si hay una identidad, todo lo que está allí habla de la presencia de Dios. Por supuesto que se identificaría. Por eso hay que tener mucho cuidado. Recuerden, detrás de cada símbolo hay todo un contenido que hay que desmitificar, que hay que comprender y que hay que actualizar. Eso es una simbólica. Porque si no, o sea, no está bien, pues, es una cuestión dialogada, podríamos correr en un exceso o ser parciales. Y lo que nos está enseñando el diplomado es ser objetivos, lo que sucede en la verdad allí. Porque
si no, pues esto va a ser un retiro o va a ser una charla, ¿no? Pues creo que por lo menos en la exigencia, por decirlo así, académico, pues sí nos pide ser un poco más objetivos. En eso va el sentido de la preparación. Por supuesto, como decía, toda la simbólica de la cultura religiosa cristiana católica practicante también por supuesto que pide conversión. Hay cosas que se pueden potenciar y que se pueden mejorar, pero es un proceso del que todos somos partícipes. Finalmente, pues la iglesia también es una casa, es un Belén, una casita de pan. Bien, pues entonces también quería terminar diciéndoles ahora en tu casa, ¿qué signos hay? ¿Qué símbolos realizas? Por ejemplo, un rito, ¿no? Antes de empezar a comer, si se hace, o el rito que haces al levantarte, tal vez el yoga, tal vez te persinas, tal vez te encomiendas, tal vez ya te levantaste con la preocupación. Ese es tu ritual de diario. Los signos que usas, pues, no sé, los aretes que me dan suerte, el prendedor, el que no le eche enojo al niño, el ojo, el es azul, ¿cómo se llama? ¿Ojo de venado? Sí, el ojo de venado es de que lo ponen a los niños, pero ahora está muy de moda un disco azul, el azul, el ojo turco, algo así, ¿no? Que no les hagan envidias o no sé qué, o consultan su horóscopo, o cuestiones así, entonces hay signos. Que tomes café. Ese es un ritual, por ejemplo. Dice, es que yo no me despierto, café. Ese es un ritual, me despierto, medio tiento las pantuflas, prendo el agua mientras veo qué ropa ponerme, me tomo mi café tranquilamente con mi pan, me baño, me visto y a correr, ¿no? Por ejemplo, es un ritual. Sí, es un ritual. Es un signo que hago en la mañana. Este pedacito de metal me recuerda que soy tuyo, madre mía. Exactamente. Bueno, por ejemplo, exactamente. Ese es un ritual. De todos ellos, pero fíjense, hay que ser bien cuidadosos. De todos ellos, ¿cuáles te fueron o cuántos te fueron heredados? Es decir, uno te dijo tu mamá, mira este cuadro, mira esta imagen, mira este sillón, mira este... Sí, exactamente, signos heredados. Entonces significa que incluso hay un contenido perdido, que tal vez tú ya no alcanzaste a comprender, como acá. Entonces, ¿cuántos te fueron heredados? Después, ¿qué sentido o qué contenido abrigan esos signos o esos símbolos? Alguien dirá, a mí lo que abriga es protección, me indica una genealogía. Este libro que lo ha tenido el abuelo del abuelo del abuelo es un signo de unidad y de identidad, por lo tanto pertenece a tu simbólica personal. Este baúl, no sé, se me ocurre lo que ustedes quieran, ¿no? Y además dan una identidad cultural o familiar. El escudo de los Loyola, ¿no? O el escudo de los Montpellier, o el escudo de los que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, eso es un signo, una simbólica heredada. Es impresionante, por ejemplo, toda la simbólica que usan los papas en sus escudos papales. Bueno, yo creo que todo, ¿no? Sí, por eso, o sea, todos estamos llenos de símbolos, llenos de simbologías. Desde que se pone el tatuaje, en los lenguajes sánscritos y lo que sea, y ahí está Angelina Jolie, todos y esto y aquello, y no sé, bueno, se me ocurre, todos estamos llenos efectivamente de signos, de una simbólica, pero también tenemos esa necesidad de Dios, es lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Entonces habríamos que ver desde qué perspectiva simbólica yo voy a entender esa iglesia de casa, que es sector humano o uno más uno. Entonces uno ya lo relaciona de esa manera. Ahora, el tercer punto es, ¿cuáles son los signos que fuiste adquiriendo o que vas adquiriendo a lo largo de tu vida? Es que yo esta estampa la cuido mucho porque cuando me enfermé, desde que la vi, yo tuve mucha confianza y aquí esta estampita me está acompañando y la tengo siempre presente. Era la más sucia, la más feita de todos los San Ramón Nonato que existen, pero esta me dio razón. Entonces, darnos cuenta, como digo, es una cuestión quizá muy fuera de la línea académica, pero que sí debe tener para ti un sentido vivencial. O sea, todos los contenidos que se tienen deben tener una aplicación práctica. Recuerden, las personas inteligentes no solamente reciben contenido, sino encuentran aplicaciones prácticas de lo que aprenden.
Entonces, en tu caso ya vas a entender que eres una persona totalmente llena de simbólica, ¿no? Y que ahora redimensiones esa forma de verlos y de vivirlos, y eso no significa que te engañes o que estés en un nivel superior, sino que cada vez comprendes con mayor intensidad, con el mejor de las comprensiones, ¿sabes? Lo que usas y lo que haces. Y en ese sentido, que tanto efectivamente buscas esa presencia de Dios. ¿Cómo estar atentos a todas esas situaciones en cada momento, ¿no? Estar con la atención puesta, o sea, estar con el concepto de comprensión de todo lo que está pasando en el momento. ¿Puede ser? No tanto como un arrobamiento, ni tampoco como, que podría ser un misticismo. No, objetivos. Hay que ser objetivos. O sea, mi vida está llena de simbólicas, yo no lo entendía, hasta mi curso aprendí que soy una persona totalmente simbólica y también Dios se sirve de los símbolos y es un buen camino por el cual puedo llegar a Él como también otras personas. Ese puede ser el trabajo de hoy. Por ejemplo, hay un libro de Leonardo Boff que se llama Los Sacramentos de la Vida, que está buenísimo y les puede ayudar mucho a ampliar esta parte de la simbólica. Pero son símbolos que me pueden ayudar a llegar a Él, pero que también me pueden obstaculizar llegar. Sí, claro. Entonces, me hago consciente de cuáles tengo que eliminar, pero porque realmente estoy convencida de que me alegra, ¿no? Esa ambivalencia. Sí, esa ambivalencia, sí. ¿De Leonardo qué? Boff. Los Sacramentos de la Vida se llama. Léanlo y les va a encantar. Les va a cambiar su vida de simbólica. Claro que Leonardo Boff tampoco es una persona que está en boca de todos, pero es un especialista. Muy pocos hablan de una persona como él. Los Sacramentos de la Vida se llama. Son como unas 20 páginas, como unas 120 páginas. Y él va redactando, esto porque va en relación de la simbólica, va redactando cómo cada cosa adquiere un significado. Y así es como se convierte en un signo. Entonces, cuando Dios toma el agua para el bautismo, es un signo, pero tiene todo un significado. Las aguas que desde el principio estaban en la creación y que prefiguraron el nacimiento de un pueblo nuevo, por medio de un bautismo en el que Cristo inaugura con su muerte y resurrección, es ahora el nacimiento de los bautizados. Por ejemplo, qué impresionante. Entran en una vida no inaugurada por ellos, una vida, entran a la vida eterna, ¿no? Con Dios, a vivir esa vida, todo contenido. Por ejemplo, en los sacramentos, para que lo vamos a entender, de una u otra manera se puede dar la simbólica. Estamos hablando de la cuestión, como ya lo propone al final, de la simbólica de la Iglesia Católica, pero vemos que hay otros que tienen símbolos. La iglesia de casa, su dispensario, su comedor comunitario, su casa común de hacer pan, ahí está. Entonces, cada uno. Entonces, habrán símbolos que en vez de ayudar a la salvación, ayudan a la perfección. Pues diría yo, como que impiden un poco, serían más como baches, lo que hay que hacer. Sí, efectivamente hay símbolos hechos buenos, hay símbolos que están muy mal interpretados, como por ejemplo el signo tan solo la imagen de la Santa Muerte, ¿no? Pues no, o sea, la muerte no es así, la muerte no es nada, es la muerte. La cuestión es que no puede ser representada, o sea, ¿de qué? La muerte es eso, ¿no? Él dice, pues me voy a ir y no sé si eso ya puede estar dentro de la ortodoxia, porque sí me preocupa, es decir, me voy a morir, me voy al infierno, y ahí están todos de lujuriosos, come y come, con todos los placeres carnales. Y una de las partes, por ejemplo, de vivir en el infierno es ya no sentir nada. Es un estado de insatisfacción eterna. O sea, no es nada. Entonces, ahí hay un signo equivocadamente entendido, equivocadamente vivido, equivocadamente representado, equivocadamente testimoniado y equivocadamente transmitido. Eso es un error tras error. Yo cuando hago una cuestión así, me entristece el corazón que hayan personas tan profundamente identificadas que
porque digo, o sea, el contenido no es comprendido, el sentido no es el que debería de ser, ni la vivencia. Pero bueno, eso ayuda, ¿no? Eso sin juzgar, pero bueno, al objetivo. Pues gracias.